Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, en este trabajo práctico número 3, vamos a ver lo que son los antecedentes de las elecciones de 1916, en donde ganó por primera vez un presidente mediante elecciones limpias, es decir, mediante elecciones donde no hay fraude, es decir, donde no hay violencia, compra de votos masiva, donde no hay, eh, venta de secuestro de cajas electorales, donde no hay, ¿qué más? Eh, Donde votan los muertos, todas esas situaciones que suceden muchas veces cuando hay elecciones fraudulentas. Antes de 1916, en general, las elecciones, eso era lo normal, y no era que pasaba a unos pequeños casos, era masivo eso. Por eso siempre ganaba un partido que en general no era un partido muy popular, muy querido, como los partidos conservadores que había en esa época, que solamente eran apoyados en general por los sectores más poderosos del país. ¿Qué es lo que pasa? En 1912, Sáenz Peña, que era un presidente conservador, instala esta ley que después se dio a llamar Ley Sáenz Peña, donde lo que hace es asegurar que haya elecciones limpias, elecciones universales, donde todo el mundo podía votar, excepto las mujeres y los menores de 18 años. No puede decir cómo puede ser universal si no están votando las mujeres. Bueno, bajo la forma de pensamiento que había en Argentina en esa época, eso era universal. Era universal porque todo el mundo hombre podía votar mientras, sin importar si era rico o pobre. Obligatorias porque todo el mundo tenía que votar. Acá no había una cuestión de opciones, era una obligación ciudadana. Y secreto, es decir, que se hacía en un cuarto oscuro. ¿Qué significa que se hacía en un cuarto oscuro? Que se hacía, cuando uno iba a elegir el voto, no él decía, nadie lo veía qué decisión tomaba. ¿Por qué se hacía esto? Para evitar que no haya ninguna presión sobre el votante sobre a quién votar, que era lo que generalmente sucedía normalmente. Ahora bien, ¿por qué un conservador como Sáenz Peña pone esta ley que uno podría pensar, bueno, pero si pone esta ley, él sabe que va a perder si no era un partido popular? Porque, bueno, tenía una idea errada. Por dos cosas primero lo hicieron. Primero porque sabían que si esta situación seguía así, iba a haber en cualquier momento una revolución social. Y eso es lo que menos querían los sectores más ricos y poderosos del país. Ya había habido varios levantamientos armados de radicales para lograr lo que sería un sistema electoral limpio. Estaba el anarquismo, que con sus demandas obreras, huelgas, lo que intentaba lograr era haber mejorías en la calidad de vida de los obreros, y algunos incluso lograron una revolución para tener un nuevo sistema social donde los obreros sean los que manden. Eh, Estaba también, bueno, estaban básicamente esos dos sectores como una oposición, pero no era una oposición que tenía métodos de rebelión porque los conservadores no permitían que haya otras opciones. Entonces Sáenz Peña pensó, bueno, si nosotros permitimos que haya elecciones limpias, toda esta bronca tal vez se pueda ir por ese lado, por medio de las elecciones y no mediante rebeliones. Entonces va supuestamente, según su lógica de pensar, va a haber menos huelga, no va a haber posibilidades de levantamientos armados, bla, 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 bla. En cuanto a los levantamientos armados, obviamente le pegó bastante bien, porque en sí mismo pasó bastante tiempo, hasta 1930, en que no hubo un levantamiento. Y en cuanto a las huelgas, obviamente que no, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Las huelgas generalmente eran por cuestiones de mejorar la condición de vida de los obreros, no por una cuestión electoral. Ahora bien, otra cosa que también pensaba es que de todas maneras ellos en elecciones limpias iban a ganar. Obviamente le erraron totalmente en el cálculo, y para 1916, cuando se produjeron las primeras elecciones limpias de la historia en Argentina, ganó un candidato como Irigoyen, que pertenecía a la Unión Cívica Radical, que en ese momento era un partido que tenía apoyo de varios sectores sociales, no solamente de los más ricos, sino también de personas profesionales, clase medias y también de trabajadores. Entonces, de la enorme mayoría, de una buena parte de la población, de una enorme mayoría. Irigoyen ganó bastante bien las elecciones. Ahora bien, ¿cómo fue este tema de la ley Sáenz Peña? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar acá. Primero, tenemos que tomar en cuenta el ejercicio número A. Yo lo que necesito es que primero ustedes escriban lo que es para ustedes democracia. Porque si estamos hablando de lo que es democracia, primero hay que saber lo que ustedes piensan lo que es democracia. Entonces, por eso dice,
¿Qué necesita un país para ser verdaderamente democrático según tu punto de vista? Esta es una pregunta de opinión. Si es de opinión, ¿tá? Lo que ustedes pongan mientras tenga un mínimo sentido va a estar bien. Porque a partir de eso vos vas a trabajar, a partir de esa primera opinión tuya. Después, ¿en qué año se creó la ley Sáenz Peña? Lean el texto y lo van a saber. C. Para vos, el país antes de esa ley era democrático y después. ¿Por qué? Después de leer todo el texto, ¿tá? Tienen que pensar, antes de 1912 era democrático y después de 1912, es decir, desde 1916, mejor dicho, cuando fueron las primeras elecciones donde se puso en práctica esta ley, ¿era democrático? ¿Por qué? Para vos, desde tu opinión personal, en base a lo que leíste, ¿era democrático sí o no? Y después la D dice, ¿modificarías la respuesta A? ¿Por qué y cómo? ¿Qué significa esto? Que después de todo lo que vimos en la B y la C, vos tenés que ver si tu idea de lo que era democracia al principio, lo que escribiste en el ejercicio A, sigue siendo la misma después de haber leído todo esto. Tal vez sí, tal vez no. Vos tenés que poner por qué. Pero si vos encontrás nueva información para poder tener una respuesta mejor de lo que es una democracia, modifica la respuesta. No digas simplemente, para mí, estaba bien lo que escribía la A y punto. No. Pensala, fíjate a ver si te faltó algo para poder completar mejor que es una democracia, ¿tá? En la respuesta. Eso básicamente. Bueno, esta es la explicación del trabajo práctico número 3. Nos vemos.